Buenas tardes, muchas gracias a todos por asistir al penúltimo panel de Liberty Fest 2018. El panel tratará sobre la intromisión diaria del Estado en la vida de todos. El Estado era denominado por Bastiat como la gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a costa de los demás. Esta cita corresponde a la obra del escritor francés El Estado, publicada en 1845 en el Journal des Débats, uno de los principales diarios franceses del siglo XIX y del XX. Para argumentar una de estas frases o lo que quieran nuestros ponentes, tendremos en primer lugar a Laura Mascaró, jurista, fundadora de la Plataforma para la Libertad Educativa y madre unschooler. Además, ha dirigido el documental Educación a la Carta y es autora del podcast La crianza pacífica y del libro Sin escuela. Además, ha colaborado en los libros Un modelo realmente liberal y La escuela feliz. Francisco Capella, por su parte, hoy será el moderador, es miembro fundador del Instituto Juan de Mariana, licenciado en Ciencias Físicas, con estudios de posgrado en Astrofísica y de Ingeniería Artificial e Ingeniería del Conocimiento. Además, tiene un máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos. Además, contamos con Gonzalo Medián, director del Centro de la Universidad Francisco Marroquín de Madrid, director y socio fundador del Centro de Estudios Superiores Online de Madrid, Manuel Ayau, OMMA. Es doctor en Arquitectura por la Universidad de Las Palmas, doctorando en Economía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y además tiene un máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos. A su vez, Mercedes Pizarro es economista empresarial, licenciada de Ciencias Económicas con especialización en empresas por las universidades de Barcelona y Abad Oliba CEU. Además, ha sido profesora de Economía y Análisis Macroeconómico en la Universidad de Barcelona y actualmente se dedica a la consultoría. Y por último, y no por ello menos importante, tenemos a Leonardo Ravier, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Rey Juan Carlos y máster en Economía de la Escuela Austriaca en esta misma universidad. Actualmente, doctorando en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Así que, sin más dilación, le pasamos el turno al señor Capella. Bueno, cuando quieras. Muchas gracias. A mí me gusta mucho la definición de Bastiat del Estado como la herramienta que tenemos todos para intentar vivir a costa de los demás. Pero eso sería hacer un análisis económico incompleto. Yo creo que el Estado también es la herramienta que tenemos para entrometernos en la vida de todos los demás, para estar fisgando, para ingerir, para prohibir cosas a los demás, para obligarlos. Entonces, quizá hablemos hoy de algunos temas que sean más económicos, que tengan más que ver con redistribución de riqueza o con trabas a la generación de la riqueza, y con otras que sean simplemente de fastidiar, de querer controlarnos unos a otros, y eso es más violaciones ya directas a la libertad. A mí se me ocurren tres grandes intervenciones, o algunas grandes, otras pequeñas, para que veáis que hay temas muy clásicos, otros más modernos y otros pues, que son quizá detalles tontos, pero que reflejan que no solo es que el Estado quiera ingerir constantemente en nuestras vidas, quiera entrometerse, sino es que mucha gente es tremendamente intolerante. Si estamos aquí Students for Liberty y no están todos los students del mundo, será que a los demás students o no les interesa la libertad o directamente están en contra. O igual es que no conocen el asunto y tenemos un poco responsabilidad de llegar a ellos. Uno es un clásico que son las drogas. ¿Hemos avanzado en la lucha contra las drogas? Pues un poquito, ¿no? En algunos sitios, en algunos estados de Estados Unidos, pues ya se supone que puede uno usar drogas para tratamientos medicinales o incluso en algunos pues simplemente para entretenimiento sin más, simplemente porque lo decide uno mismo. De todas maneras siguen teniendo problemas que a nivel federal sigue estando prohibido. ¿En España hemos avanzado? Pues yo creo que apenas nada. No sé si las leyes han cambiado un poco o hay tolerancia, pero en los telediarios todas las semanas siempre se habla de lo malos que son los narcotraficantes y que se ha
interferido un nuevo alijo y se ha confiscado todo y qué malos son todo el mundo este de las drogas y que tienen que seguir estando prohibidas. Y entonces yo creo que ahí tenemos que hacer una labor didáctica con la gente en general para enseñarles lo importante que es la libertad y cómo, por muy malas o peligrosas que sean las drogas, pues el estado actual de prohibicionismo pues es aún peor, además de ser simplemente una negación de la libertad humana individual. Un tema que ahora está muy de moda es el de la gestación subrogada, que nos quieren decir que estamos utilizando además mal el lenguaje, ¿no? Porque se atreven a decir, ¿no?, que el término correcto es vientres de alquiler, y que si estás diciendo gestación subrogada estás haciendo trampa, como que estás haciendo un eufemismo. Comentaba alguien con varias personas que ha habido curiosos cambios en los políticos. Ha habido políticos que hace años declaraban estar a favor porque decían, hombre, la gente es un poco libre, ¿no? Las mujeres, ¿cómo nos vamos a meter si estamos diciendo pues, que deben ser libres para practicar su sexualidad, incluso libres para controlar su reproducción con cuestiones problemáticas como el aborto? De repente vamos a decirles que no pueden quedarse embarazadas aunque no sea para una misma, sino para otras. Pero parece que hay una corriente de opinión, no sé hasta qué punto es dominante, pero sí es muy vociferante en contra del tema de la gestación subrogada. Por ejemplo, hace poco hay una cantante, no sé si es muy famosa, se llama Zahara, que tiene una canción que dice hoy la bestia cena en casa. Y al parecer es una crítica al machista liberal. Se supone que es una crítica que podría ser Albert Rivera o alguien así, ¿no? A cualquiera que trate de meter un poquito de liberalismo y criticar el discurso liberticida. Y parte de la letra dice, si eres tan valiente, cédeme tú tu vientre. Y se lo está diciendo a un hombre. Entonces dan ganas de decir, pero vamos a ver, pobre descerebrada. Yo como macho o como hombre, ¿de qué te sirve mi vientre? Yo no tengo útero. O sea, ¿qué crees? ¿Que estás quedando muy bien provocándome por que te ceda tu vientre? Si es que está totalmente alejado de mis posibilidades, es imposible. Y la siguiente parte es, véndeme los hijos de tus hermanas. Y yo, ¿y para comprar los hijos de mis hermanas no crees que deberías hablar con mis hermanas en vez de hablar conmigo? ¿No? O sea, esta gente cree que el patriarcado lo domina todo y que los hombres tenemos un poder absoluto sobre vosotras, que os tenemos abducidas, controladas, maltratadas, secuestradas en casa. Me parece un tema triste y yo creo que tenemos que dar la batalla ahí. Y el último es para que ya veáis, es una chorradilla, pero para que ya veáis hasta dónde se quieren entrometer. Hay grupos, asociaciones de consumidores y usuarios, la OCU, de Organización de Consumidores y Usuarios, que esa es más o menos privada, y FACUA, que está más o menos subvencionada, más o menos pública. Ahora quieren insistir en que los bares deben obligatoriamente dar agua del grifo a todo el mundo, a quien se lo pida. Entonces ya no está claro si simplemente tú vas por la calle y entras en cualquier bar y, oiga, que por ley que me dé agua del grifo. ¿Por qué? Porque me da la gana, ¿no? Pues porque los legisladores han decidido que yo tengo un derecho humano a beber agua del grifo, ¿no? Es una intromisión constante. Entonces, a ver hasta dónde llega todo esto. Y sin más, pues ahora os dejo con Mercedes Pizarro, que va a ser la primera, a ver, que nos va a hablar de cuestiones de trabas a la empresarialidad. Gracias, Paco. No sé si voy a ser capaz de poner tan nivel de detalle y de ejemplos como los tuyos, pero bueno, voy a intentarlo. A ver, bueno, ante todo, muchas gracias a los organizadores. Es un placer que Students for Liberty en España organice un acto de este estilo y además, bueno, pues ver esta cantidad de público que, bueno, ya me hubiera gustado en mi época que en torno a la libertad y al liberalismo se juntara tanta gente en un aula, ¿no? Por mi parte, la idea es hablar más de la incidencia que tiene la legislación y la intromisión del Estado en el ámbito empresarial y, bueno, pues desde luego partiendo del principio de que cuanto menos se intervenga, muchísimo mejor y más eficiente para el mercado y más eficiente para las empresas, lógicamente, y evidentemente pues con la idea de que el Estado, en principio, lo que debería hacer única y exclusivamente es marcar las reglas del juego, marcar el terreno en el que se ha de jugar, pero dejar a los actores y a los jugadores jugar de manera libre y tratar de poner aquellos instrumentos para penalizar al que se salte la opción de ir pues fuera de la línea que todos tenemos por correcta, ¿no? En cuanto al tema de la empresarialidad, quería hacer un inciso porque se me dijo que tenía que hablar un poco más de emprendeduría y de emprendedores y la verdad es que para mí me debe salir mi parte y mi vena de haber estado trabajando en la patronal. Para mí, pues lo de ser emprendedor y ser empresario es exactamente lo mismo. Lo único que, bueno, pues ser emprendedor es una palabra más cool que hasta la izquierda ahora le parece buena idea y en cambio cuando uno habla de ser empresario parece que estés hablando de Satán, ¿no? Y en realidad es exactamente lo mismo. O sea, al final es una persona con coraje, con iniciativa, con el valor y el riesgo de poner una idea en el mercado, con la idea y el esfuerzo cada día de generar valor añadido, de poder satisfacer al cliente, a ser posible antes que lo haga la competencia, de crear empleo, de crear riqueza y sí,
en algunas ocasiones consigue el resultado de obtener un beneficio. Algunos lo consideran pecado, pero bueno, para eso están las confesiones, ¿no? También. En el ámbito empresarial, yo me voy a centrar básicamente en las dos incidencias importantes de la legislación y la intervención del Estado, que es la propia legislación stricto sensu y luego lo que es el clima de negocios, ¿no? En cuanto a la legislación, pues bueno, uno empieza a pensar cuando mira la legislación española en que qué fácil le fue a Dios escribir 10 mandamientos, ponerles unas tablas que solo eran 2 piedras, con un texto sencillo, un enunciado básico que todo el mundo entiende, e incluso haciendo eso, solo con 10 mandamientos, de repente nos da la posibilidad de que si los incumplimos tengamos el acto de podernos confesar. Pues, no sé, a los ciudadanos de este país y a las empresas de este país no sé dónde nos tendríamos que ir, ¿no? Porque si uno empieza a mirar la legislación existente, para empezar, cuando uno mira las páginas del BOE que se publica, el Boletín Oficial del Estado, cada año publica 180.000 páginas. Eso implica unas 1.100 leyes estatales anuales de media. Ahí hay que añadir los boletines oficiales de las comunidades autónomas, que son unas 800.000 en conjunto a lo largo del año. O sea que ya estamos en casi 1 millón de páginas. Y uno piensa, bueno, pues si tengo que iniciar una empresa o si tengo que subsistir en la que estoy en la que ya tengo creada, ¿soy capaz de estar al día de toda la legislación existente? O sea, de esa vorágine de intromisión en la actividad empresarial, pues es prácticamente imposible, ¿no? Y a todo ello hay que añadir además que, bueno, pues estamos en un ambiente europeo y evidentemente en el ámbito europeo pues tenemos 98.000 normas vigentes en Europa, entre, bueno, pues directivas, acuerdos, convenios, etcétera, etcétera, todas ellas aplicables y, por tanto, alguna que otra nos puede afectar, evidentemente. Y todos ejercemos nuestra actividad empresarial, la actividad profesional lo vivimos en un municipio. Por tanto, también tenemos ordenanzas municipales y podemos llegar a tener el caso de que viviendo en una ciudad grande, en mi caso en Barcelona, pues a veces, dependiendo del distrito, pues no es exactamente igual en un sitio que en otro, ¿no? Por ejemplo, o sea, poniendo el caso, hace unos años un extranjero en una comunidad de negocios se sorprendió de que lo lleváramos a comer a un restaurante de hotel, ¿no? en Ciutat Vella, en el centro de Barcelona, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Como que hay tanta proliferación de restaurantes en los hoteles aquí en el centro de Barcelona, y es que, bueno, pues hay una moratoria del ayuntamiento, del distrito en este caso, que impide abrir nuevos restaurantes durante un periodo de 7 o 8 años. Entonces, claro, si está dentro de un hotel, entonces sí, el restaurante puede ser, ¿no? Entonces, bueno, tiene una incidencia en la actividad económica, tiene incidencia el que controlen pues, el nivel de las terrazas, los metros cuadrados que puedes tener, eso tiene incidencia en la actividad económica, tiene incidencia en el empleo, etcétera, etcétera. De manera que no solo tenemos volumen de legislación notable, sino que además en España tenemos la santa costumbre, y siguiendo la línea de lo que apuntaba Paco, de quererlo legislar todo y al detalle, sin ser conscientes de que la realidad va mucho más rápido que lo que puede pensar el legislador. Y entonces, o sea, por mucho que pongas todas las casuísticas posibles que puedan darse, al final la realidad va mucho más rápido y evidentemente nunca te va a quedar reflejado todo aquello que pasa en la vida real, ¿no? Y todo ello teniendo en cuenta además que si uno mira las empresas españolas, según el DIRCEL, el Directorio de Empresas que publica el INE en el 2018, de los 3.300.000 empresas que hay activas en España, el 95% son sin asalariados o son microempresas, es decir, con menos de 10 asalariados. ¿Os podéis imaginar la incidencia que tiene en coste y en poder llevar el día a día todo ese volumen de legislación para una empresa de menos de 10 trabajadores? O sea, es prácticamente inviable. Legislamos para las grandes empresas en vez de legislar para la pequeña. La pyme, la micro, es la excepción, cuando deberíamos hacer el contrario, ¿no? Y además, eso limita el crecimiento. Tenemos legislaciones donde se ponen umbrales, por ejemplo, todos sabéis el caso, en el caso de la regulación laboral, del tema del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? O sea, cuando uno tiene una empresa, si tienes menos de 6 trabajadores, no estás obligado a tener un delegado de personal. Si tienes 50 o más, ya estás obligado a que el delegado personal se convierta en un comité de empresa, ¿no? Entonces, parece una tontería, pero no lo es. Hay que pagarle a esa gente, hay que pagarle a los miembros del comité de empresa y, evidentemente, tienen horas retribuidas para ejercer ese derecho de representatividad mensualmente. Para una empresa, el pasar de 5 a 6 implica el tener que tener a una persona dedicada a eso. El pasar de 49 a 50 o más
implica ya tener un comité de empresa. O sea, son cosas, son umbrales que evidentemente, con todo lo lícito que es el defender los derechos de los trabajadores, lógicamente, pero tienen una incidencia en el coste y en la viabilidad y en la actividad de la empresa y limitan el crecimiento de las empresas. Por tanto, hay obstáculos que pone la legislación que deberíamos tratar de reducirlos. En la regulación fiscal, pues prácticamente igual, ¿no? Podemos tener, o sea, el hecho de que, bueno, pues tendría que ser una fiscalidad neutra el poder hacer, por ejemplo, una integración o fusiones en materia tributaria para favorecer el crecimiento empresarial. Por ejemplo, la incidencia que tiene medidas presupuestarias como las que hemos conocido estos días últimos en España con el tema del acuerdo entre PSOE y Podemos, ¿no? O sea, simplemente el que tú pongas un salario mínimo interprofesional a 900 euros, eso tiene una implicación en los autónomos y dirías, ¿por qué? Pues porque se toma como base para la referencia mínima de cotización que tienen los autónomos. Entonces, en el caso de las leyes, no solo habría que tener en cuenta la incidencia que tiene a nivel de a quién beneficia, sino el coste que ello implique y también el coste indirecto, porque suelen ser cosas referenciadas. Y, evidentemente, ni que decir tiene ya el término de la presión fiscal que esto supone, ¿no? Aunque muchos dicen que la presión fiscal en España es inferior a la presión fiscal en otros países, bueno, pues aquí habría que hacer matizaciones. Primero, ¿qué consideras como presión fiscal? ¿Qué pones en el numerador? Si solo los impuestos, si los impuestos más las cotizaciones a la seguridad social, que son un impuesto al empleo, o si al final acabas poniendo todo el gasto público porque me da igual pagarlo con impuestos de ahora o con impuestos diferidos de futuro, es decir, con deuda. Y luego, además, no solo eso, sino que tienes que tener en cuenta esa presión fiscal en base a la renta per cápita que uno tiene, es decir, el esfuerzo fiscal. Y es verdad que en España, en algunos indicadores de gasto y de presión fiscal, estamos por debajo de la media, pero también es cierto que si lo ponemos en términos de esfuerzo fiscal, ya no salimos tan bien parados, ¿no? Aparte de que, sin duda, yo creo que el señor Sánchez y algunos más deberían reconocer y darle un repaso, no sé si en su tesis lo hizo, al tema de la curva de Laffer, ¿no? Para que vea que no por incrementar los impuestos necesariamente va a recaudar más. Y segundo, que la falacia de incrementarle los impuestos a los ricos no necesariamente implica que también incrementes la recaudación, porque, bueno, al final la progresividad acaba tendiendo a las clases medias y eso no se dice. Por tanto, diríamos que en el ámbito empresarial no solo es la incidencia en volumen de la legislación y de la intervención del Estado, hay que evitar también las duplicidades, hay que evitar también pues normativas contrapuestas entre comunidades autónomas que permita una unidad de mercado para que podamos trabajar las empresas sin tener que tener en cuenta pues unas cosas u otras y además bueno, pues el que de estar dado de alta como empresa, como actividad en una determinada comunidad autónoma no te implique tener que pasar a todas las demás. Pues voy a pasar rápidamente, luego ya tengo más opción de hablar de la simplificación y demás. Voy a pasar a lo que es el clima de negocios. Evidentemente, todos sabéis que el hacer un negocio en España es complicado, ¿no? Lo siguiente, iniciarlo. Entonces, vamos a poner un vídeo simplemente para tono de broma, un cortometraje que ganó en 2011 para que veáis lo difícil que es hacerse autónomo en España. Siento que la mesa nos tenemos que girar. Ah, bueno, ahí. Espera un momento. Quería darme de alta en autónomas. Ventanilla de información, modelo TA1, lo cumplimenta en esa mesa y después. Lo he traído relleno. No ha rellenado esa casilla. Vaya a las mesas de la entrada y... He traído 2 copias, escritas y revisadas. Le falta el impreso de Hacienda. Y la fotocopia.
Muy bien, Rubita. Tú lo has querido. Fotocopia del DNI. Número de cuenta. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. Fotocopia de los impresos de Hacienda. Doble fotocopia del modelo 036, numerado y grapado. Bueno, lamentablemente esto es un cortometraje, pero pasa en la vida real, ¿no? Y hemos mejorado mucho, hemos conseguido ventanillas únicas, hemos conseguido pues que los funcionarios, evidentemente, pues mejoren, ¿no? Pero todavía te encuentras con este tipo de actitudes, todavía te encuentras con este tipo de sensación y dices, hombre, pues al final, si me estoy arriesgando, si estoy poniendo en práctica una iniciativa, ¿cómo es posible que me encuentre con esto? Pero cuando has estado del lado de la Administración también entiendes, ¿no? Que no tienes incentivos, no tienes capacidad de premiar al funcionario que lo hace bien, al funcionario que se toma las cosas con eficiencia y demás, y evidentemente pues aquí hay un poco de selección adversa en cuanto a comportamientos. Muchas gracias, Mercedes. Venga, ahora Laura Mascaró creo que nos va a empezar de la intervención ya desde el parto y a ver hasta dónde llega. Venga, Laura. Vamos a empezar con el parto. Voy a empezar con un disclaimer, como se dice hoy en día, porque solo tenemos 10 minutos cada uno y tengo que empezar con el parto y acabar en el instituto. Así que no voy a poder llegar a todo y no voy a explicarlo todo a la perfección, que luego siempre hay quien dice, pero no has explicado que no sé qué. Bueno, entended que en 10 minutos se hace lo que se puede. Pero sí, a mí me pidieron que hablara de la injerencia del Estado en la vida familiar y, claro, pensaban que iba a hablar directamente del cole, ¿no? Que es lo mío, además. Pero yo pienso que empieza mucho antes, empieza en el embarazo. ¿Y por qué empieza en el embarazo? Porque, no sé si los que estáis aquí tenéis hijos, porque muchos sois estudiantes, sois muy jóvenes, pero durante el embarazo normalmente te llevas el control por la Seguridad Social, obviamente también hay clínicas privadas, que en este caso no es muy diferente muchas veces el trato, y normalmente lo que sucede es que no se te informa ni de qué se va a hacer, ni de cuáles son los pasos que tienes que dar, ni de qué pruebas te van a hacer, ni cuándo, ni por qué, ni qué consecuencias tiene tener un resultado. Tú vas allí prácticamente en blanco. Si quieres saber algo, te lo tienes que estudiar e investigar por tu cuenta, pero normalmente el médico pues va rápido, tú eres un expediente más y no sabes, muchas veces no sabes qué está pasando, se te infantiliza en cierto modo. Y además, primero de que no te informan y no te dejan elegir prácticamente nada, pero luego la responsabilidad siempre es tuya. Todo lo que vaya mal en un embarazo es tu culpa que no te cuidas. Esa es la experiencia del 90% de las mujeres. Yo ahora estoy haciendo un documental precisamente sobre este tema y es que todas me cuentan la misma historia. Y me da igual que sea en un hospital público, en uno privado, en Madrid, que en Andalucía. Todas tienen la misma experiencia de llegar allí y sentir que se les ha robado esa experiencia desde el minuto 1, que ellas no han podido decidir en ningún momento, que ellas no han sabido qué era lo que estaba pasando ni qué era lo que estaban haciendo con ellas y con sus hijos, ¿no? Muchas cosas, tanto en el embarazo como en el parto, se hacen por protocolo. Es decir, el hospital tiene un protocolo que dice vamos a hacer esto en este momento, esto en aquel momento y esto en aquel otro momento.
y no se individualiza la experiencia cuando, ostras, cada persona es diferente, cada mujer es diferente. Una mujer puede tener 5 embarazos y que los 5 sean diferentes. Y eso se tiene que tener en cuenta y se te tiene que informar de lo que está pasando y de lo que están haciendo. Entonces tú ya llegas al parto muchas veces pensando que esto depende de los médicos. Yo aquí no pinto nada, los médicos me van a sacar al niño y ya, esto no es asunto mío. Aquí ya te han quitado un poder importantísimo. Entonces nace el niño y se lo llevan. Y se lo llevan. Y esa primera separación tiene muchos efectos perjudiciales tanto para la madre como para el bebé. Para el bebé, empezando por una cosa tan simple y física como el riesgo de la bajada de temperatura y del contacto con bacterias ajenas a la madre. Aparte de la dificultad para establecer el vínculo, los primeros minutos, las primeras horas son importantísimas para establecer ese vínculo, para establecer la lactancia materna. Todo eso tiene consecuencias físicas y psicológicas tanto para la madre como para el bebé. Una vez que te han hecho eso, tú ya te vas a casa convencida de que eres incapaz de cuidar a esa criatura. Y ahí ya te tienen. Entonces, de ahí ya vamos para abajo. Entonces, ¿qué sucede? Mercedes decía antes la cantidad de páginas y páginas y páginas de legislación que tenemos, además en tantos niveles, ¿no? Porque empiezas en el ayuntamiento, pero acabas en Europa. Es como que no se acaba nunca. Pero en el tema de familia no es solo la legislación, que luego si queréis os doy un par de ejemplos que seguramente ni conocéis porque la gente ni lo conoce, pero existe y te pueden multar por esas cosas. Pero es que no hace falta ni la legislación, es que ya vamos como borregos y llevamos al niño al pediatra no a que le cure el resfriado, no, a que nos diga cómo tiene que dormir y cuántas horas y qué tiene que comer y si tiene que ir a la guardería, todo. O sea, es que el pediatra ya... No es que él venga a decirnos, es que nosotros ya vamos a preguntarle al pediatra, al experto de turno, incluso a los servicios sociales, que si queréis después hablamos de los servicios sociales, de cómo una institución que supuestamente está ahí precisamente para proteger al menor, muchas veces lo que hace es todo lo contrario, porque trabajan sobre el papel y no son conscientes muchas veces de que trabajan con personas y con familias. Y de que separar a un niño de su familia debería ser el ultimísimo recurso, el ultimísimo, y muchas veces es el primero. Entonces, sí, vamos a hablar de la escuela, pero tengamos en cuenta que todo esto empieza mucho antes y que no empieza porque haya una ley que te diga puedes hacer esto o no puedes hacer lo otro. No, empieza porque ya el sistema está configurado de una manera que todo te lleva a creer que tú no eres capaz. Tú no eres capaz de tener un parto por ti misma, tú no eres capaz de cuidar a este niño, tú necesitas... Hay una cosa, si no tenéis hijos no lo sabréis seguramente. Yo flipé cuando nació mi hijo mayor y me dijeron que lo tenía que llevar a una cosa que se llama la revisión del niño sano. Y es que cada X tiempo, al principio, pues cuando son bebés, cada 15 días, a los 2 meses, a los 6 meses, hay unas fechas establecidas en las que tú tienes que llevar al niño a la revisión del pediatra, a la revisión del niño sano. Vale, yo me pregunto, ¿para qué? Es verdad que a veces hay cosas que se pueden detectar gracias a esas revisiones, pero ¿toda la gente necesita tantísimas revisiones, de verdad? ¿Luego se quejan de que están colapsados? Y claro, ¿todo eso para qué sirve? Sirve para que te convenzan de que tú solo no puedes. Tú solo no puedes, ellos te tienen que decir. El problema es que nos acostumbramos a eso y mucha gente prefiere ceder ese poder y ese control, porque es mucho más cómodo el que otro decida. Entonces, me lo ha dicho el pediatra, si sale mal, la culpa no es mía. Y eso, claro, es un caramelito muy tentador. Entonces, cuando ya pasa el puerperio es ya cuando el puerperio puede durar hasta 2 años, cuando ya tus hormonas te dejan pensar un poco con claridad y se serenan, ¿no? Y entonces hay que llevar al niño al colegio, porque claro, el colegio no es obligatorio hasta los 6 años, pero yo cuando mi hijo tenía 2, la gente ya me preguntaba, ¿no va al cole? ¿No va al cole? Pues si tiene 2 años, déjale, pobre criatura. No, pero aquí ya, a partir de los 4 meses, la mayoría de los niños van a la guardería. ¿Por qué? Porque son las bajas que tenemos. Claro,
Entonces, cuando hablamos de todo el tema del colegio, es que tenemos que hablar también del sistema laboral y económico que tenemos. No podemos hablar solo de educación, porque al final el sistema escolar, que no educativo, que no es lo mismo, tiene también esa función de necesidad logística de los padres. ¿Por qué? Por el sistema laboral que tenemos. Entonces tú te encuentras con un niño de 4 meses o de 1 año o de 2 y lo tienes que llevar a la guardería. Pues mira, yo tengo amigos que se van de casa a las 8:30 y llegan a las 5 de la tarde. Entonces, por un lado tenemos al pediatra, que sienta cátedra sobre lo que tú tienes que hacer y lo que no tienes que hacer con tu hijo, que te dice desde lo que tiene que comer hasta cómo tiene que dormir y dónde tiene que dormir. Y de eso no te libras, aunque te quieras librar. Y si vas poco, como soy yo, que voy poco, cuando voy me echan la bronca, como si yo fuera una niña malcriada y desobediente, que no he ido cuando debía ir, cuando, oiga, es que no es obligatorio, es que yo decido cuando llevo a mi hijo al médico, es que esa es mi responsabilidad. Y luego hay todo tipo de normas, como os decía antes, que muchas ni las conocemos, porque claro, yo que estudié Derecho y nos contaban aquello de que la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento, es como tienes que cumplirlo todo aunque no lo... Pero ¿cómo lo voy a conocer si no me da la vida para leérmelo todo y entenderlo? Porque además es un lenguaje farragoso. Pero claro, es que hay normas, sí, después podemos hablar de las normas sobre la libertad educativa, si queréis, que es un tema muy interesante, pero hay otras normas, normalmente son a nivel municipal, pero hay normas, por ejemplo, en Madrid hay una normativa que prohíbe a los niños menores de 14 años montarse solos en un ascensor. ¿Quién sabía eso? Yo no sabía eso. Mi hijo se ha montado en un ascensor con menos de 14 años. Si hubiera pasado algo, a mí me podían multar. A mí me venían los servicios sociales, que te vienen por la más mínima. No me voy a poner a teorizar, os voy a contar un caso concreto porque es reflejo de lo que está pasando. Luego no me digáis, solo es un caso. No, es un caso de muchos que hay parecidos. Una familia se le quedó el niño en el coche, pero no como estos que se les olvida 8 horas y se les muere el niño, que eso también pasa. No, se cerró el coche y el niño estaba dentro y se dieron cuenta inmediatamente. Y llamaron a la policía municipal, que es lo que pensaron que debían hacer. Pensaron que era lo correcto y dijeron, bueno, vendrá la policía, los bomberos, quien sea, abrirán el coche, sacarán al niño y ya está, no pasa nada. La policía avisó a los servicios sociales porque eso era negligencia. Y esa familia, todos los años, recibe una inspección de los servicios sociales, porque una vez se les quedó cerrado el coche con un niño dentro durante minutos. Durante minutos, no estuvo en ningún momento en peligro, nos puede pasar a cualquiera. Pues ya tienes todos los años a los servicios sociales en tu casa comprobando qué pasa con tus hijos. A mí esto me parece demencial. Pero claro, luego además tenemos que el niño está todo el día en la escuela, con lo cual, ¿qué conseguimos con eso? Porque aunque en la escuela no hubiera adoctrinamiento, que no voy a entrar en eso, aunque no se desautorizara a los padres, que tampoco voy a entrar en eso, pero yo sé qué pasa. El niño está tantas horas allí que al final es un desconocido para ti, porque tú, una persona que solo la ves un ratito por la tarde, estresados, porque ya estáis todos cansados, porque hay que hacer deberes y no quiere, porque lo tengo que bañar y tampoco quiero, porque le tengo que dar la cena y lo tengo que mandar a dormir y no quiere, porque obviamente quiere jugar. Ese niño al final es un desconocido y tienes un conflicto todos los días, por la mañana para ir al cole y por la noche para irse a la cama. Entonces, ¿cómo vas a tener un vínculo de afecto con tu hijo? ¿Cómo no vas a dejar que otros decidan? Si prácticamente no sientes que tú tengas ningún poder ni ninguna responsabilidad, porque esa es la clave. Pero claro, el sistema es perfecto, porque ahí es donde se cierra el círculo. Yo he dicho que empezaba en el parto, pero en realidad los padres también estuvieron en ese sistema escolar, que me niego a llamarlo educativo. Entonces ya llegan completamente desempoderados. Y termino.
Cuando nos dicen, la solución es guarderías de 0 a 3, no, esa no es la solución, es la contraria. Y lo que acaban haciendo siempre es, pues más años de edad escolar. ¿Sabéis por qué ponen más años de edad escolar? Porque les interesa más tener estudiantes que parados. Es una cuestión puramente política. Y aquí acabo. Venga, muy bien, Laura, muy interesante. Luego seguimos un poco más. Leonardo Revier, Leo, 10 minutos. Ok, muchas gracias. Es mi primera participación en Student for Liberty y estoy agradecido el poder tener este espacio para contar lo que pensamos sobre la intromisión del Estado en nuestras vidas, gracias a la Fundación para la Libertad, Fundalib, de la cual soy consejero. Yo creo que, aunque voy a entrar en detalle más adelante, y en 10 minutos, espero cumplirlo, yo creo que sí, lo importante primero es definir cuál es la naturaleza, ¿no? El Estado es el único ente que tiene la potestad para ejercer violencia sin que nadie antes la haya ejercido sobre él. Este es el concepto más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a pensar sobre la intromisión del Estado. Es decir, es un ente coactivo y criminal. Ahora, a mí me encanta el concepto de la intromisión. O sea, ¿la intromisión qué es? Es aquel que se mete que se mete en un lugar donde nadie lo llamó. Y el Estado hace precisamente eso. Yo nunca los he llamado y siempre los tengo encima. Pero no yo, cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos de cualquier parte de este planeta, tenemos a un ente que se entromete en aquellos lugares donde no les hemos llamado. ¿Y por qué digo esto? Nosotros cuando venimos a este planeta, cuando nacemos, como decía Laura, venimos con la posibilidad y con el, ¿cómo es que se dice? Con el hecho de tener que hacernos cargo de nuestra existencia. ¿Y qué significa el hacernos cargo de nuestra existencia? Pues nosotros tenemos una responsabilidad personal que a mí me encanta definirla como la habilidad que tienes de responder. Eso es responsabilidad. La habilidad que tienes de responder a lo que te pasa. Y para poder tener esa habilidad, tenemos los seres humanos de manera natural dos grandes categorías o conceptos naturales. Uno es el hecho de que podemos emprender, podemos ejercer acciones para conseguir nuestros fines, pero, recuerden esto, emprender viene de prendere, que es agarrar. Para poder conseguir aquellos fines, antes de emprender, tengo que aprender. Es la misma raíz etimológica de prendere. Antes de agarrar, tengo que aprender. Dos categorías que en ciencia nosotros las podemos justificar de una manera muy simple y de manera lógico-deductiva. El aprendizaje con el axioma de la conciencia y el emprendimiento con el axioma de la acción humana, que muchos de ustedes seguramente conocen gracias a la escuela austríaca. Pues bien, el Estado es especialmente activo en meterse en las dos categorías. Primero se va a meter en tu aprendizaje, y de esto Laura podría haber hablado mucho más. Desde pequeñito tú vas a ir a un lugar en el cual te van a adoctrinar y te van a meter en la cabeza lo que yo llamo el chip de la estatolatría. Cualquier persona en este planeta que cuestione la entidad estatal será considerado un loco. Y eso te lo meten desde que eres pequeñito. Vas naciendo y te van metiendo no solamente lo que tienes que estudiar, sino cómo lo tienes que estudiar, qué es lo bueno, qué es lo malo, y sales de tu formación, y déjenme aquí, voy a meterme en un área que también domino bastante bien, sales de tu formación, y aquí me voy a pisar un poco con Mercedes Pizarro, y te vas a encontrar con 2 millones de folios de legislación para la hora de entrar a trabajar. Y aunque Mercedes no lo haya comentado, bueno, yo he estudiado el tema de la naturaleza de la firma porque es algo que me interesa desde el punto de vista de la praxeología, de la ciencia, y te puedo decir que lo que nosotros entendemos como empresa ya está tergiversado desde su propia denominación, ¿sí? La empresa no es una ficción legal, eso es un invento. La empresa no es un sujeto de derecho, porque el sujeto de derecho son los individuos, y la empresa no puede tener su responsabilidad limitada a su capital, porque la responsabilidad no es un problema económico, es lo que yo hago con el capital.
Desde el principio, absolutamente todos los conceptos que maneja el Estado están adulterados. Y lo que ha hecho es adulterar los principios generales del derecho en absolutamente todo lo que hacemos y emprendemos en esta vida. Teniendo en cuenta esto, tú vas a salir, después de que te adoctrinaron, de que te metieron lo que ellos quisieron en la cabeza y como ellos lo quisieron, porque no te puedes salir de este sistema, y si no salir, Laura ya nos dirá lo difícil que es. Te vas a encontrar, cuando vas a trabajar, con el Ministerio de Trabajo e Inmigración, con la Consejería de Trabajo o Empleo de las Comunidades Autónomas, con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, con el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, con el Servicio Público Estatal de Empleo, con el Fondo de Garantías, todo lo que regula el hecho de que tú te puedas hacer responsable y cargo de tu vida para poder existir en este planeta. Pero no termina ahí. Las leyes orgánicas de libertad sindical, la de igualdad de efectividad entre mujeres y hombres, la de prevención de riesgos laborales. Pero no termina aquí. Tenemos otras normas de rango de ley, que son los reales decretos del Estatuto de Trabajadores, el del procesamiento laboral, el de general la seguridad social, el de las infracciones y sanciones de orden social, y además de eso, tenemos los reglamentos también reales decretos, como el salario mínimo interprofesional, por cierto, que hoy está en todas las portadas del periódico, cuando ya en la ciencia económica ha dicho claramente, y esto no es discutible, que el salario mínimo interprofesional cada vez que se sube genera más desempleo. El salario mínimo interprofesional genera desempleo y mientras más alto sea, más desempleo va a generar. Esto no es discutible. A mí me encanta que haya gente que quiera de alguna manera educar a la clase política, pero están equivocados. Tú coge a un ladrón y trata de explicarle el daño que está causando y se te ríe en la cara. La clase política lo sabe perfectamente y les da igual. Claro que saben que subir el salario mínimo genera desempleo. Les importa 3 pimientos, porque lo que están haciendo es otra cuestión populista para ganar votos, que es lo que necesita en este momento el Partido Socialista y Podemos y compañía. Y no había terminado ahí. Convenios colectivos, contratos de trabajo, costumbre laboral. Sí, cuando tú te encuentras con toda esta maraña de legislación, lo que te das cuenta, y de esto sé porque me muevo en este mundo, es que competir es imposible. Poder ser productivos en este país es imposible. Jamás vamos a poder llegar a ser un país en serio, competir con las grandes potencias a nivel de emprendimiento, porque esto nos lo impide. Y te voy a poner un ejemplo, ahora ya a nivel un poco más concreto. La legislación no solamente afecta a nivel económico. La cuestión que nos contaba Laura, la psiquis de una familia está afectada por cómo el Estado nos intromete en nuestras vidas. En una organización, la forma en que yo me gestiono u organizo a nivel interno está impedido por la legislación laboral. Hoy en día vivimos, yo siempre esto lo comento cuando hablo de self-management, vivimos en un mundo, dice Kurzweil, uno de los fundadores de Singularity University, ¿sí?, que trabaja para la NASA y ahora está como ingeniero en Google. Vivimos en un mundo donde la evolución tecnológica es exponencial. Ley de rendimiento acelerado le llama. Si nosotros vamos a vivir, y nuestros hijos, 2 cambios de paradigma en nuestra existencia en los próximos años y no tenemos ni idea de lo que se nos viene encima. Ese cambio, esa evolución exponencial tecnológica está cambiando la forma en la que se gestionan las organizaciones internamente. Y tenemos empresas que ya no están dentro del paradigma del control y mando, ¿sí?, digamos, extremadamente jerarquizado de control y mando de las organizaciones, sino que se genera lo que es el self-management o autoorganización, que lo que hace es limitar las capas jerárquicas para que haya menos burocratización y más agilidad a la hora de responder a las necesidades del mercado. Pues hay empresas, una compró Amazon hace muy poco, que se llama Zappos, que funciona con un sistema que se llama Holacracy, donde prácticamente no está el jefe tradicional que hoy conocemos. Pero ¿cómo tienes que hacer eso si lo quieres implementar? Y nosotros estamos desarrollando un software para eso también. Pues la manera de hacerlo es delegar las responsabilidades directivas y distribuirlas en el resto de los empleados. Ahora, dicho esto, que es algo necesario, y está ocurriendo en los Estados Unidos, está ocurriendo en el norte de Europa, está ocurriendo en Nueva Zelanda, en Asia, incluso en Brasil, y les puedo poner ejemplos de empresas para cada uno de estos. Nosotros tenemos en el estatuto, por ejemplo, voy a poner un caso, la Ley de Estatutos de Trabajadores, un artículo, el 39, que habla sobre la movilidad funcional.
Y como tengo un minuto, no te la voy a leer, te la quería leer, pero la puedes buscar. Básicamente, en España está prohibido, ¿sí? O te impiden que tú puedas mover a una persona en sus funciones, cuando realmente eso es lo necesario para poder responder a la demanda del mercado actual. Es absolutamente absurdo. Es más, el empleado tiene la capacidad de que si tú le das una habilidad directiva durante un periodo de 6 u 8 meses, durante un plazo de 1 año o 2 años, él puede reclamarte el ascenso. Este es el país en el que vivimos y el momento en el que nos encontramos. Luego, si tenemos la oportunidad, porque no le quiero comer el tiempo a Gonzalo, tengo aquí un proyecto de ley. No, tiene que ver con la educación y tiene que ver con tu ámbito. Bueno, tengo un proyecto de ley aquí de Podemos y compañía que la mayoría no conoce, en el que se quieren cargar directamente las prácticas en empresas. Si estoy aquí, estoy en un ámbito bastante, digamos, universitario, de estudiantes, pues déjame decirles, Podemos lo que quiere hacer es que las prácticas extracurriculares, que son las que más empleo generan, desaparezcan. Y lo que hace este proyecto de ley, que ya está, bueno, en principio parece ser que está un poco ahí contenido, este proyecto de ley lo que hace es transformar esas prácticas en una especie de contrato laboral, lo que implica nuevamente el mismo principio económico de elevar el salario, exactamente, el salario mínimo. En este caso, pues, los estudiantes se van a quedar sin prácticas y las empresas se van a quedar sin poder contar con esa fuerza laboral nueva que tiene que aprender, lamentablemente, porque en las universidades no les enseñaron lo que tienen que hacer para poder estar en el mercado laboral. Muchas gracias, Leo. Muy informativo y muy pasional, y estoy seguro que Gonzalo va a seguir con este ritmo pasional y también informativo. No lo sé, no lo sé. Buenas tardes. Gracias por la invitación a Students for Liberty y gracias por estar aquí hoy. Mi nombre es Gonzalo Melián y no soy tan negativo con Leonardo. Creo que se puede emprender, pero te van a pegar muchos palos por el camino. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. El mundo está cambiando a una velocidad increíble, como bien ha explicado Leonardo. Estamos viendo un cambio de paradigma. Sin embargo, hay un establishment que son políticos, burócratas y lobbies. Esos lobbies que realmente están formados también por mal llamados empresarios. Porque realmente antes Mercedes decía la diferencia entre empresario y emprendedor. Decía que emprendedor es un poco la palabra manía, que está usándose mucho como para defender, etc. Yo siempre digo que el emprendedor es aquel que no ha conseguido triunfar. Es decir, cuando consigue cooperar con la sociedad, consigue crear una empresa, consigue crear riqueza, consigue crear un montón de cosas, entonces se convierte en un malvado empresario y a ese hay que machacarle. Pero bien, en cualquier caso, el mundo está cambiando, hay un establishment que intenta evitar ese cambio, que son esos políticos, burócratas y grupos de interés, y realmente yo vengo a contarles sobre dos temas que son los que yo algo he averiguado o algo he vivido o en los que me han pegado muchos palos. Bien, unos son las ciudades y otros es la educación superior, las universidades. Bien, ahí me comentaban, cuando me pidieron venir a hablar, Students for Liberty, me pedía que contase un poco cómo el Estado, digamos, se mete en nuestras vidas, como ha explicado Laura. Pues bien, voy a empezar por las ciudades. Miren, las ciudades están secuestradas por completo. Existe un sistema de planificación urbana que ya le gustaría a Stalin haberlo tenido con la sociedad. Es decir, hay una manipulación absoluta sobre los valores del suelo, está monopolizada la asignación del suelo y ustedes no pueden hacer nada de lo que quieran con vuestras casas, ni con vuestros suelos. Está todo bien planificado, absolutamente planificado. Y voy a contaros cómo crecen las ciudades desde el punto de vista evolutivo. Las ciudades, al principio, cuando nacen, son de baja densidad y se van expandiendo hacia el exterior, porque es más barato construir hacia afuera que de forma intensiva. Pero llega el momento en el que es mucho más económico construir en forma intensiva. ¿Por qué? Porque seguimos expandiéndonos, el coste de poder cooperar, de poder intercambiar, es mucho más grande. Entonces, en las planificaciones urbanas, por ejemplo en España, se trata de planificar la ciudad de baja densidad. Por toda España, Madrid es un ejemplo, el norte, el sur, el oeste o el este, veremos cómo Madrid se ha expandido hacia afuera
pero luego no se ha intensificado en el centro. ¿Por qué? Porque está prohibido. Está prohibido. ¿Cuántos de aquí viven, por ejemplo, en las afueras de Madrid? Bien. ¿Usted? ¿Cuánto tiempo tarda al día en transporte de su casa al centro de la ciudad, aproximadamente? Bueno, es que no voy mucho al centro, pero media hora. Si fuese y viese todos los días, es en torno a 1 hora. Eso implica un coste sobre nuestras vidas impresionante. Eso es cuando no hay atasco. Cuando hay atasco puede ser hasta 2 horas. 2 horas de nuestro tiempo, porque el plan urbanístico dice que la ciudad no se puede densificar. Por lo tanto, están ingiriendo directamente sobre el coste de nuestras vidas. Pero ese coste de nuestras vidas no solamente es en tiempo, también es, por ejemplo, en las viviendas. Está muy de moda decir que las viviendas en Madrid están caras, que ha subido el precio del alquiler. ¿Cómo no va a subir? Si hay escasez de viviendas. Hay que construir más viviendas en el centro de Madrid. Pero no se pueden construir porque está todo bien protegido. Bien, otro coste de nuestra vida. Un coste que nos impide utilizar el dinero para otras cosas, poder vivir mejor. Pero es que además, imagínense, por ejemplo, que ustedes quieren rehabilitar un edificio entero de Madrid y convertirlo en un edificio nuevo, etc. No van a poder, no les van a dejar. Van a tener que emplear horas y horas y años para poder cambiar algo. Al final vas a tirar la toalla muchas veces. Muchas veces no las tiras, pero te han pegado unos cuantos palos. Por ejemplo, el edificio de OMA, en el centro de Madrid, tardó 1 año para la licencia. Y otro año para la licencia de actividad. 2 años. Un capital parado, 2 años por licencias urbanísticas. Pero es que además te piden una ingente cantidad de cosas. Por ejemplo, ustedes quieren abrir un bar en el centro de Madrid y piden infinidad de cosas. Infinidad de cosas. Bien, antes Mercedes ponía el ejemplo de hacerse autónomo, que por cierto, mi mujer lleva 3 meses para hacerse autónoma. Pero cada vez que hacemos algo, lo dejamos de hacer porque hay que entregar más papeles. Ya hemos conseguido que una agencia vaya a hacer las cosas, pero todavía no hemos encontrado el tiempo para mandarle a la agencia las cosas que nos piden. Pues ¿sabes qué pasa? Que estamos intentando crear riqueza, estamos intentando cooperar. Pues bien, 3 meses y todavía no se ha vuelto autónoma ella. O sea, eso es real, no es un chiste, es real. Pues bien, monte un bar, monte un negocio. Eso no es nada. Eso no es nada. Pues bien, te piden un baño de minusválido, lo cual no digo que sea malo. Pero oye, al centro los minusválidos no pueden ir en metro, porque el metro no es accesible. Ah, bueno, pero podrán ir en coche. Ah, no, pero los coches quieren prohibirlos en el centro de Madrid. ¿Y entonces qué pasa? Ahora echan la culpa de la polución de Madrid a los coches, al transporte privado. En muchos ayuntamientos se dice además, bueno, esto lo he oído en primera persona, que hay que prohibir el coche privado. Y entonces la forma de prohibirlo es creando atascos. Creamos atascos y la gente no coge el coche. ¡Qué inteligente! ¡Qué maravilla! Magnífico, un plan extraordinario. Pues bien, el coche privado, que es el chivo expiatorio, yo siempre he dicho que los ecologistas deberían de ponerle un premio al coche privado, una estatua en todos los lugares del mundo. Gracias al coche privado no hay mierda de caballo en las calles. O sea, el coche cada vez menos contaminante ha hecho que las ciudades sean más limpias y haya menos contaminación. Pues bien, el coche es malvado, porque la gente elige libremente cómo transportarse. Ojo, la gente libremente elige el coche porque el sistema le obliga a elegir el coche. Porque recuerdo que las ciudades estaban de baja densidad, viven en las afueras, no pueden vivir en el centro, no se han densificado. La gente en Nueva York no coge el coche, pero no porque esté prohibido, sino porque prefiere transportarse en metro. Aquí en Madrid, viviendo en Tres Cantos, pues va a coger el coche. ¿Cómo no va a coger el coche? Si ustedes, por la planificación, los han expulsado al exterior. Puedo seguir, pero quiero cambiar de tercio. Vamos a hablar de educación superior, a universidades. Pues bien, las universidades, ¿qué es estudiar? Estudiar es ahorrar conocimiento por el cual nosotros vamos a poder cooperar con la sociedad. Ahorrar conocimiento que al resto de las personas le va a valer para nosotros cooperar con ellos. Si lo que aprendemos no sirve, hemos tirado nuestro tiempo. Pues bien, el sistema de educación superior española está totalmente planificado. Ya no intenten abrir una universidad en España, os puedo contar mucha historia de ello, sino cualquier universidad española que esté abierta, los planes de estudio están controlados por un órgano burocrático. No es posible innovar, no es posible
saber qué demanda el mercado. Así tenemos a gente como Peter Thiel diciendo que las universidades no sirven para nada. Pero, hombre, es que claro, es que las universidades que tenemos en estos momentos, que forman parte del establishment, que tampoco quieren muchas de ellas que se creen nuevas universidades, no pueden innovar. Si sales del libro blanco de la NECA, no puedes hacer nada. El otro día me contaba un compañero que me decía que había sido llamado por la NECA para crear un grado en temas de robótica y de ingeniería informática. Y entonces él explicó que no podía decir exactamente lo que tenía del grado porque todo esto cambia a una velocidad increíble. Y le dijeron, no. Usted explíquenos aquí en un librito, o sea, en un folio, nos pone qué tiene que tener este grado para poder ser evaluado de forma positiva. Y él dijo, pero repito, que es que eso no tiene sentido porque en 2 años va a estar obsoleto. No, da igual. Usted pónganos eso para que cuando venga alguien a pedir ese grado, poder saber qué pedirle. Repito, pero es que eso no tiene sentido. No. Usted pone qué tengo que pedir. No saben por dónde va el mundo, pero impiden que el mundo pueda cambiar. Entonces, por lo tanto, el Estado, en 2 cosas tan elementales como las ciudades, el lugar donde vivimos, como la educación, que es lo que necesitamos para poder cooperar y poder ser personas independientes, libres y responsables, nos incrementa el coste de la vida y además impide que seamos más ricos. Es imposible vivir mejor sin crear riqueza. Nunca se ha vivido en la historia como se vive hoy. Jamás se ha creado la riqueza que se ha creado hoy. Nos espera un mundo muchísimo mejor, no soy tan negativo, pero el Estado nos lo impide, nos crea costes superiores y nos va a seguir pegando palos en la espalda. Os animo a todos a que sigan luchando día a día para crear riqueza, cooperar y vivir de forma mejor y más libre. Gracias. Excelente, Gonzalo. Muy bonito y además te han sobrado 10 segundos. Voy a hacer de abogado del Estado porque ya sabéis que a mí me gusta llevar la contraria. Entonces os voy a poner un balón muy fácil para rematar, ¿no? Hay un problema en todo lo que me estáis contando, ¿no? O podríamos decir, y es que no sabéis. La gente no sabe. Entonces hay que buscar expertos que sepan y os tutelen para que no os hagáis daño. Para que no lancéis proyectos empresariales, digamos, destinados a fracasar o que puedan causar todo tipo de perjuicios sociales, que no respeten principios de precaución, cosas así, ¿no? Que no respeten a los trabajadores, o para que los niños estén bien alimentados y bien cuidados. Pues eso, porque los padres no saben, son novatos, no hay cursos de padres y no hay titulación de padres. Y urbanismo lo mismo, si les dejamos solos van ustedes a vivir demasiado apretados y entonces al final van a acabar... Entonces, no sé, ¿qué me contestan a esto? Y la segunda es que hay gente mala en el mundo y hay gente que van a abusar unos de otros y si les dejamos a ustedes solos esto va a ser la ley de la selva. Los empresarios van a contratar a los trabajadores en términos de explotación, ¿no? Si pudieran no les pagarían nada, ¿no? Y los papás pues igual hasta ponen a trabajar a sus hijos para aprovecharse de ellos o los maltratan, ¿no? Y las universidades igual pues o regalan los títulos o producen cualquier tipo de engaño, Entonces, papá Estado no puede ser un mero árbitro, sino que tiene que regular, intervenir por vuestro propio bien, naturalmente. Es ser vuestro papá y vuestra mamá, pues porque sois críos. A ver, rematad cada uno. Mira, te voy a contestar a lo primero. La gente no sabe y no quiere saber, te lo digo en 3 palabras, síndrome de Estocolmo. Es que el sistema funciona. Entonces, la solución es individual. No hay que pensar en montar la utopía ANCAP. Hay que pensar en qué puedo hacer yo en mi vida desde donde yo estoy. Y podemos hacer mucho más de lo que a veces creemos. Entonces, ahí sí que creo que querer es poder. A mí por la parte empresarial, que es la que en estos momentos me toca, pues hombre, te diría que difícilmente cuando pones a un burócrata a hacer una ley, si no sabe de lo que está haciendo, pues difícilmente va a poderle dar ninguna lección a nadie, ¿no? Entonces, probablemente si el sistema está hecho para que sea el burócrata el que tiene que hacer la ley, pues al menos que sí que se garantice el que haya una previa de esa ley en la que pues, la gente que sí que tiene que ser sujeta de lo que esa ley implique, pues sea escuchada y pueda aportar lo que corresponda, ¿no? O sea, y en eso
Es verdad que sí que hay algunos elementos que se aplican y demás, pero bueno, pues igual que con las cargas administrativas, ¿no? Sí que hay ejemplos claros que se están haciendo, que la Administración colabora con las organizaciones empresariales, con las cámaras de comercio y demás, donde pues se le trasladan todos aquellos costes que suponen las empresas en el día a día, se les contabilizan los ahorros para que entiendan que se van a ahorrar dinero haciendo eso, ¿vale? Y entonces, bueno, pues en algunos casos te hacen caso, porque no siempre lo entienden que ahorrarse dinero pues nos ahorra dinero a todos, ¿no? Igualmente, no sé, o sea, yo creo que estamos también en un país que echa la ley, echa la trampa, y esa es la parte que quizá el político debería entender, pero el problema es que un político tiene un horizonte a corto plazo, que son 4 años. Bueno, en los últimos tiempos no siempre son 4 años, cada vez es menos. Y entonces, pues es aguantar su silla, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que parece que queda bonito que tu nombre salga en el BOE firmando una ley, ¿no? Independientemente de los costes que se hagan. Yo simplemente les diría que sean de ser burócratas, pero que al menos apliquen pues, principios de racionalidad, principios de simplificación, y sobre todo que antes de hacer una nueva ley verifiquen que no existe ya una, que eso ya lo cubra, y que se haga una memoria económica antes de evaluar una ley de los costes que eso implica y de si realmente importa hacerla o no hacerla, ¿no? Pero bueno, o sea, trataría de que los costes fueran los menos posibles, las trabas las menos posibles, y que dejes hacer a la gente que sabe de lo que tiene que hacer. Yo creo que nadie mejor que alguien que se está arriesgando su dinero, que está arriesgando su patrimonio y demás, como para saber si le va a ir bien. Y en el caso de que no le vaya, pues asumo lo que han dicho los compañeros, de que para eso está la responsabilidad, ¿no? O sea, no hace falta que te venga papastado a decirte. La gente no sabe, la gente es boba, la gente es tonta. Puede ser que la gente no sepa, pero la gente aprende. Pero para aprender hay que fallar, hay que fracasar muchas veces. Y además hay cosas que no se pueden aprender en el colegio, no se pueden aprender en la universidad, se tiene que aprender por uno mismo. Muchísimas cosas. Es más, creo firmemente en el aprendizaje activo, no en la educación pasiva en la que apuntamos cosas en clase y luego las aprendemos de memoria y las copiamos en un papel. No sirve para nada. Pero dicho esto, realmente lo curioso no es que la gente no sepa, es que los que no saben son los que dicen eso. Es decir, yo vuelvo a lo mismo, el establishment, políticos, burócratas y lobbies. Bien, los políticos, como decía antes Leonardo, buscan votos y van a hacer cosas para conseguir votos. Por supuesto que algunos saben y otros muchos no saben que subir el salario mínimo genera paro. Los burócratas, muchos saben y muchos no saben que impidiendo la densificación urbana va a incrementar el coste de la vida. Y los lobbies, pocos no saben y muchos saben que con regulaciones incrementan sus beneficios, capturan rentas. Entonces, lo bueno es que parezca que son ellos los que saben y el resto no tenemos ni idea. Son los que nos tutorizan, los que nos dicen lo que es lo correcto. Siempre me ha hecho gracia cuando en Canarias hace poco, Canarias, un lugar donde ser el número 1 del mundo en emprendimiento y en innovación turística. Canarias, turismo. Una ley hace unos años del presidente de Canarias, Paulino Rivero, que le explicaba a los empresarios canarios cómo hacer hoteles. Oiga, ¿usted ha montado algún hotel en su vida? Oiga, usted, político, o usted, burócrata, ¿ha montado algún hotel en su vida? Ya no un hotel, una pensión. ¿La ha manejado? ¿Usted conoce esa información que necesita aprender, como decía hace un momentito, no estudiando en el colegio, no estudiando en la universidad, sino viendo los resultados día a día de las cuentas anuales de tu empresa, en las que aprendes un montón de cosas en el día a día, esas pequeñas cosas que jamás vas a aprenderlas si no es haciéndolas? Ah, ¿pero por qué? Yo tengo el plan ideal para saber cómo debe ser el hotel perfecto. Ah, pero el hotel perfecto no es el que deben de demandar los turistas, que son los que hay que satisfacer. No. Eso no. Así que interesa decir que la gente es boba para que los que sabemos somos nosotros. No saben. Pues mira, llevo 15 años sistematizando un proceso de ayuda o de acompañamiento que se llama coaching no directivo. Es decir, es un proceso de acompañamiento en el que no se interviene en el otro, en el que te puedo demostrar
cómo las personas saben más de lo que creen, incluso. Epistemológicamente el conocimiento se puede dividir en técnico y tácito. Básicamente el método que hemos sistematizado busca precisamente centrarse y potenciar el conocimiento tácito de las personas, es decir, aquel que solo puede desarrollar él desde y para sí mismo, que es justamente lo que no se hace en la universidad, que es meramente técnico. Y respecto a la ley de la selva y que la gente es mala y demás, a mí lo que me gusta, sí, para poder entender que existe o que se puede llegar a tener una sociedad policéntrica donde no exista el Estado, que para muchos esto es algo impensable, podemos empezar a verlo desde el punto de vista primero individual. Primero, tú sabes más de lo que crees que sabes, y te lo puedo demostrar en una sesión y en solamente 1 hora. Segundo, en el mundo empresarial, cuando llegan, nosotros lo que les decimos es: puedes generar un sistema policéntrico dentro de la organización en la que los jefes no necesitan tomar las decisiones directivas de manera unidireccional y hacia abajo. Y hay empresas, de hecho, Chris Raffer es un libertario que de hecho financia bastantes eventos libertarios en el mundo, que creó una compañía que se llama The Morning Star en los Estados Unidos, que lleva más de 50 años. Es un modelo totalmente autogestionado, donde las decisiones se toman totalmente descentralizadas y de manera policéntrica. En Brasil, en Latinoamérica, sí, algo que tenía bastante cerca cuando vivía en Argentina, en Brasil, la empresa Semco, los empleados van a trabajar cuando quieren, se ponen el salario ellos, porque supieron generar un sistema policéntrico, y la compañía tiene beneficios permanentes 25% anual durante los últimos 30 años. Y la filosofía de Ricardo Semler, como un sistema policéntrico, también es pequeño, es una organización. Pero cuando te das cuenta que se puede a nivel individual, que se puede a nivel organizacional, dar el paso, de hecho lo están haciendo porque en The Morning Star en los Estados Unidos ya están haciendo sistemas policéntricos entre unidades de negocio, se te caen en 1000 pedazos todos estos argumentos en el que no se pueda sostener este tipo de cuestión. Los principios generales del derecho, para que funcione en una sociedad, se pueden y se deberán desarrollar de manera policéntrica. Quería decir esto, perdona. Porque Pizarro decía, es que el sistema funciona. ¿Comparado con qué? ¿Comparado con qué funciona? Esto no funciona. Si nosotros viviéramos en un mundo diferente al que estamos hoy en día, no tenemos ni idea de lo que podría llegar a ser la civilización humana hoy en día. Esto no funciona en absoluto. Sí que soy optimista y te explico por qué. Gracias a la iniciativa privada, Singularity University va a romper en 1000 pedazos, y lo está haciendo, todo el sistema universitario. ¿Sí? No tiene ninguna acreditación del Estado y es una de las mejores universidades a las que pueden ir ustedes a formarse. Bitcoin está rompiendo en 1000 pedazos el monopolio de la moneda. Blockchain, la robótica, la inteligencia artificial, es decir, la función empresarial, tal y como la estamos viendo y se está desarrollando, va a romper en 1000 pedazos las esclavitudes que tenemos y que nos acosan estatales. Yo de eso sí que soy optimista. Ahora bien, en el proceso pues tendremos que sufrir las consecuencias de vivir en el sistema que vivimos, que no funciona. Vale, gracias, Leo. La autoridad superior, que ya sabéis quién es y todo nos da mucho miedo, nos ha concedido hace 5 minutos, nos dio 5 minutos más, pero nos lo vamos a tomar ahora para que hagáis preguntas o comentarios. Levantad la mano, que se os vea. ¿Alguien quiere preguntar, comentar algo? Aquí, delante y ahí. ¿Quién tiene el micro? Pablo, aquí adelante, rápido. Aquí. Y sobre todo, además de hablar con el micro, hablad alto porque creo que había el problema de que aquí os oímos mal. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes por vuestras exposiciones. Me han parecido realmente interesantes. Y a mí me gustaría preguntar si, bueno, ahora que habéis hablado del Estado y de su injerencia y de los problemas que genera en nuestras vidas, a mí también me gustaría preguntar cuáles son los principales problemas que hay dentro de las empresas a nivel de autoridad, como intentáis corregir desde el proyecto que lleva Javier. ¿Y cuáles son los principales problemas que creéis que dentro de las empresas privadas debemos atajar y cuáles son un poco las soluciones que daríais?
¿Quieres tú? ¿Yo? Ok. A ver, para mí, contestándote muy breve, cuando uno estudia la evolución de la administración de empresas a lo largo de la historia, lo que nos damos cuenta es que venimos arrastrando, sobre todo los países latinos o iberoamericanos, incluido España y toda Latinoamérica, es un paradigma de gestión basada en el control y mando, ¿sí? Y esto viene derivado de la famosa, el management científico, así le llamó, de Frederick Taylor, ¿sí? De la era industrial. Entonces, ese paradigma lo tenemos impregnado, nos cuesta mucho soltarnos de él. De hecho, lo que nosotros hacemos en los talleres precisamente es mostrar cómo estamos impregnados de ese paradigma y cómo se está rompiendo para poder llegar a ser competitivo hoy en día, y es el mayor lastre que tenemos, ¿no? Yo hablaba de este chip de estatolatría que tenemos incorporado, que lógicamente es por educación, por formación, por cultura, por lo que sea. Pues en el mundo empresarial también hay un chip, y ese chip se llama control y mando. El principal problema de muchas empresas hoy en día es el Estado. ¿Por qué? Porque muchos empresarios, en vez de estar preocupados de lo que la gente desea para poder proveérselo, están más preocupados de conseguir regulaciones que le ayuden o subvenciones que le salven aún siendo ineficientes. Yo añado a estas dos que me parecen correctas, añado también que a nivel interno en las empresas españolas, al menos en las españolas, nos hace falta un poquito más el aprender a colaborar y a cooperar entre empresas, ¿no? La generación de ese networking, de colaboración, de alianzas estratégicas, esa siempre ha sido una de las asignaturas pendientes, porque básicamente, o sea, en ese control y mando, en esa forma de actuar que ha tenido tradicionalmente la empresa en España, que básicamente es pyme y, por tanto, pues, en buena mayoría familiar, pues esa delegación y esa falta de confianza en qué información le doy a otro si voy a colaborar con él, ¿no? Y entonces me va a copiar, no me va a copiar. Entonces, ese tipo de cosas ha limitado bastante el crecimiento empresarial por la falta de capacidad para hacer alianzas estratégicas y además que eso en otros países funciona básicamente bien. Y en cuanto a lo que decía Leo del tema de que no funciona el sistema, bueno, pues o sea, sí, evidentemente, o sea, que solo faltaría, que todo es mejorable en esta vida y en España tenemos mucho recorrido, pero bueno, yo diría que Suiza no es uno de los países a los que uno diría que no funciona, ¿vale? Y en el ranking del Doing Business del Banco Mundial, pues nosotros estamos un pelín por delante, tampoco para sacar mucho pecho, pero al menos algo por delante, o sea que tampoco nos vamos a fragilar en exceso, nos vamos a fragilar, pero bueno, que el sistema está ahí y si a los suizos los damos por buenos, ¿por qué no nos vamos a dar a nosotros por buenos? Lo primero, muchas gracias. Y lo siguiente, yo tenía una duda sobre el sistema de sanidad, porque la impresión que me ha dado es que parece ser que el pediatra es una especie de malvado funcionario del Estado que busca quitar una serie de derechos que, por supuesto, tiene todo ciudadano al respecto de cómo cría a sus hijos, de la salud de estos, y yo creo que es nada más lejos de la realidad. Creo que todas estas revisiones, que es verdad, son impuestas y estoy de acuerdo, cuando se va al médico y si te lo has saltado te echan la bronca, pero lo hacen no porque busquen un control o una regulación excesiva por el mero hecho de controlar, sino porque tienen muchísimas ventajas a nivel sanitario y que han ayudado a erradicar muchísimas enfermedades y a prevenir otros muchos males. Y respecto a asuntos más pequeños, no ya revisiones, sino como por ejemplo puede ser, yo qué sé, el sueño, el qué come, cómo lo come, pues no es que consideren que el paciente o la familia no sepa, sino que simplemente ellos se han formado para eso y creo que en el fondo es una ayuda y no ningún tipo de imposición ni nada por el estilo. Muchas gracias. En lo de que se han formado para eso discrepo y mucho. En lactancia materna los pediatras normalmente no se han formado o se han formado mal. Y en nutrición ni pediatras ni médicos. O sea, van muchos perdidos. También es cierto, hay que romper una lanza en su favor, que trabajan con unos medios pues escasos, que tienen poco tiempo para atenderte, que muchas veces no te llegan a conocer, eso también es verdad. Pero sí hay una, y a ver, lo he dicho al principio, tengo 10 minutos y voy a generalizar porque tampoco podemos entrar en casos concretos, pero sí hay una cierta tendencia a tratar, es la manera en que te tratan, en que como si no fuera asunto tuyo. Y perdona, pero la primera responsable de mi hijo soy yo, no tú.
Y una cosa es que el pediatra se pueda meter en temas de sueño porque a lo mejor puedan afectar al desarrollo del niño y eso está muy bien, pero otra cosa es que por norma haya médicos que consideren, por ejemplo, que el colecho está mal, por norma, punto, y no debes hacerlo. Y te echen la bronca como si tú no fueras un adulto responsable. Y cuando además eso está científicamente demostrado que malo no es, que al contrario tiene muchos beneficios. Y lo mismo podríamos decir de la comida. Yo decido si le doy el pecho o le doy el biberón. No es asunto de mi pediatra. Las revisiones del niño sano, ya lo he dicho yo, es verdad que a veces, pues igual que con todas las revisiones que son así de rutina, tipo, no sé, mamografías, por ejemplo, que te las haces por rutina porque toca, porque te pueden ayudar a prevenir muchas cosas o a detectarlas de manera precoz. Es verdad, pero oye, primero infórmame y luego déjame elegir. Es mi responsabilidad. A eso voy, a cómo te quitan ese poder, y por eso decía que el sistema funciona, porque ya venimos creyendo que no podemos, que no es asunto nuestro, que nuestra vida no es asunto nuestro. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas y al público. Nos cortan ya para descansar un poco y el siguiente. Muy bien, muy animado. Funciona para lo que funciona. Para eso funciona.